Agradecemos a nuestro público que nos acompaña en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2021. Tenemos para ustedes invitados muy especiales, expertos que han desarrollado su labor dentro del desarrollo organizacional de manera muy importante. El título de la mesa misma les dará las dimensiones de lo que queremos compartir con ustedes. El DO recargar. Es una alusión al poder y a la dinamización de esta herramienta para crear un impulso benéfico para las organizaciones, para las instituciones, para toda clase de agrupaciones que tengan que ver con conjuntar a seres humanos en favor de un objetivo. Tenemos con nosotros este invitado que está desde España, nuestro amigo Jaume Gert, que nos va a hablar en este momento y a responder la primera pregunta ante un nuevo escenario, Jaume, marcado por convulsiones económicas y de salud globales. ¿Cuál ha sido la capacidad de respuesta de las organizaciones para mantenerse competitivas, pues, en sus respectivas industrias? Adelante. Yo me he encontrado con empresas que han sido incapaces de afrontar esos momentos y, sin embargo, me he encontrado con empresas que han sido muy flexibles, ¿no? Esta pandemia nos ha llevado a dos polaridades: o a avanzar muchísimo en lo que ya se venía sembrando anteriormente, sobre todo en transformación organizacional, en cultura, en liderazgo, y este paréntesis ha representado un impulso, de forma que han avanzado rapidísimamente hacia el objetivo que se habían planteado hace mucho tiempo. O la otra polaridad, nos encontramos con empresas que, frente a ese pánico, a esa situación extrema, se han retraído totalmente, ¿no? Entonces, tenemos un poco de cada, ¿no? Por tanto, yo diría que la respuesta ha sido polar: o avance gigantesco afianzando lo que se quería hacer, o retroceso y congelación hacia los métodos tradicionales. Juan Carlos Gómez, allá en México. Ha habido empresas, ha habido directivas que han logrado aprovechar esa condición o no. Ha habido empresas que, yéndoles mal en su sector, lo han sabido manejar muy bien, y empresas que no. En realidad, creo que de lo que se ha tratado esta situación es de saber manejar las cartas que te tocaron en esta pandemia, y dependiendo de la organización donde has trabajado. Entonces, mi respuesta es esa: ha sido heterogéneo y ha dependido mucho de la capacidad de adaptación y flexibilidad que las organizaciones han manejado. Tu forma de verla, Gina Arán. Hemos visto caer empresas como, no sé, como Majorica, por ejemplo. Es una grandísima empresa con 130 años de historia que ha sobrevivido a guerras y no ha podido sobrevivir a este cambio, todos los cambios, de hecho, que nos ha traído esta pandemia. A mí me parece que quien hizo los deberes, y perdonad que vuelva a este punto, ¿no?, de personas, de recursos humanos, ¿no?, quien hizo los deberes, y me refiero a quien formó, reclutó buen talento, quien formó, quien apostó por una cultura organizativa de innovación, de digitalización, ha sobrevivido. Quienes no apostaron o no hicieron los deberes, las tareas, en este caso, pues han sido los que se han visto más afectados. Pero, como decían mis compañeros, ha sido bastante irregular y depende mucho, de hecho, del sector en el que se encontraba la empresa. ¿Qué tipo de rediseño tecnológico, hablamos aquí de los procesos, de las personas, han sido positivos? Y distinguir de ellas cuáles pueden ofrecerse desde el desarrollo organizacional para incrementar esta cuestión positiva en ellas. Adelante, por favor, Jaume. El uso de la tecnología hacia el mercado es indudable. El mercado, las ventas online han crecido y, por tanto, quien no esté allí difícilmente va a poder seguir compitiendo, ¿no? Y el segundo uso de la tecnología es hacia adentro. Cómo la tecnología facilita y potencia, ¿no?, la comunicación entre las personas, la transparencia, la interacción permanente, el teletrabajo, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una primera parte muy clara que está basada en la propia tecnología, ¿no? Yo tocaría después otro basado, has nombrado personas. Las personas son el corazón de toda organización, ¿eh? Estamos en un momento donde la tecnología es imprescindible, pero las personas son aquellas que van a marcar la diferencia, porque la tecnología cada vez es más homogénea para todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos un segundo elemento para mí muy importante, que es el elemento personas. Y ahí
ubicaríamos la cultura, ¿no? ¿Qué cosas han sucedido o han llevado al éxito a las empresas en este periodo, ¿no? Aquellas, como bien decía Gina, que tenían una cultura de personas incipiente o preparada o tenían una idea clara de ello, han aprovechado esa adversidad de todos, ¿no? Porque era una adversidad que afectaba a todo el mundo, para potenciarla, ¿no? Han aprovechado el miedo, las dificultades para potenciar. Eso es un elemento muy poderoso, ¿no? Entonces, la cultura sería un elemento fundamental, ¿no? ¿Cómo es nuestra cultura? ¿En qué nos identifica? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es el estilo de liderazgo que tenemos, que queremos tener y que necesitamos, ¿no? Y todo ello enmarca un espacio de cohesión social, ¿no? Las organizaciones ya no tienen que sobrevivir, o las personas, por su propia acción, sino por la acción conjunta. Entonces, aquellas organizaciones que han potenciado su cultura y han desarrollado un orgullo de pertenencia y una cohesión y conexión entre los miembros, han generado un entorno donde las personas han sido capaces de sobrevivir y de sobrellevar mejor esa dificultad, porque han sentido arropadas. Han generado un espacio de trabajo colaborativo, ¿eh? Allí es un proceso, esto, por mucho que se haya empezado, es un proceso que requiere ir potenciándose, ¿no? Y para terminar, me gustaría mencionar un tercer elemento que para mí es fundamental, que es toda la transformación de los directivos, ¿no? En el momento de cambio, en el momento de transformación, los directivos, que son los que manejan y tienen el poder, en muchas ocasiones son los primeros resistores, porque no saben cómo enfrentarse a ese cambio. Entonces, un tercer elemento para mí fundamental ha sido acompañar, preparar, darles herramientas a estos directivos para ser capaces de estar en el momento, la forma y el estilo apropiado, ¿no? Yo he puesto 3, pero hay muchísimas más, ¿no? Juan Carlos. Uno de cara al mercado y donde las empresas necesariamente tienen que innovar para poderse adaptar a estos cambios no solo tan complejos, sino tan acelerados, tan súbitos. Y hay muchos elementos que tienen que ver con el rediseño de los productos, el rediseño de los servicios, incluso lanzar estrategias disruptivas, entendiendo por disruptivo aquello que es difícil de ser copiado y que obedece a una condición específica del mercado. Ese cambio requiere que al interno de las organizaciones haya una propuesta sistémica. Es decir, no se puede mover solo un aspecto, sino los diferentes elementos que componen a la empresa para que ese efecto se logre. Y en ese sentido, pues elementos no solo de cambio tecnológico, sino elementos que tienen que ver con los procesos, con las estructuras organizacionales, con la gente, que es uno de los ejes centrales de todo esto. Y con ello me refiero no solo a los directivos, pero bueno, obviamente también a ellos, sino todo el proceso de adaptación y cambio que las personas requieren para poder instaurar una modificación tan rápida como para poder competir en un mercado tan difícil como es esto. Entonces, mi respuesta sería, tenemos que ver hacia afuera con innovación y hacia adentro con una gran capacidad de flexibilidad en una propuesta integral que sea sistémica y que implique diferentes elementos y factores. Los conceptos de Gina Arana a continuación. La cuestión sistémica, yo pienso que muchas veces desde la dirección, desde el liderazgo, se pierde de vista. Se pierde de vista también el largo plazo y debemos gestionar la empresa a corto y a largo por igual, a corto, a medio y a largo. No podemos perder de vista hacia dónde vamos, cuál es nuestro rumbo, sin duda. Yo os pondría pivotaría sobre 5 conceptos. Cuando hablamos de rediseño, sobre todo, uno ya lo hemos dicho, es el tecnológico y esto es indudable. La tecnología ha salvado muchas empresas y eso ha ido de la mano de la diversificación. Muchas empresas han empezado a ofrecer productos distintos. Por tanto, el segundo eje, el segundo rediseño está precisamente, y lo apuntaba Juan Carlos, en el rediseño del producto. Y no solamente en el producto, sino en cómo tú lo ofreces, cómo es la entrega de tu servicio, cómo es la entrega de tu producto, ¿no? Sea tangible o sea intangible, que eso al final es irrelevante en ese sentido, ¿no? Hay una cuestión también de procesos, de cómo son los procesos. Uno es el de la entrega, lógicamente, pero también están todos los procesos de producción, cómo se hacen, cómo se está hablando, estamos trabajando sobre la automatización de puestos de trabajo, no desde un punto de vista genérico del término, sino analizando bien
las funciones, las tareas que debe llevar a cabo cada puesto de trabajo y ver cuáles son automatizables y cuáles dependen exclusivamente del talento humano. Y luego hay cuestiones que a mí, la cuarta y el cuarto, quinto eje, que sería el funcional, por un lado, y el funcional tiene que ver en las funciones que desarrolla cada persona dentro de la organización y cuáles son sus interdependencias dentro de la organización, cómo colabora con los demás, cómo somos interdependientes los unos de los otros. Y eso requiere una serie de habilidades, no solamente unas hard skills, sino también unas soft skills. Implica muchas veces, y lo estamos viendo en nuestro día a día, un reskilling, es decir, incluso el cambiar de función, de posición a una persona, que es una persona comprometida, como hablaba antes Jaume, y que por tanto eso forma parte, ¿no?, de la cultura que nosotros necesitamos tener en la empresa. Y ese reskilling tiene que ver con la formación, cómo estamos, también se habla de upskilling, también se habla de unskilling, desaprender para volver a aprender, pero en cualquier caso tener esas skills, esas competencias, capacidades necesarias para afrontar una nueva realidad. Una nueva realidad que, y voy al quinto eje, es organizativa, cómo nos organizamos. Y aquí me gustaría hablar mucho del agility, de la agilidad, de los marcos de trabajo ágiles que se están llevando a cabo desde hace tiempo, pero también ahora con un modelo de trabajo híbrido. Entonces, la empresa se está conduciendo, se está dirigiendo a formas organizativas híbridas, que esto significa que habrá personas que estén teletrabajando, y esto no significa trabajar desde casa solamente. Esto nos ha obligado el COVID a trabajar desde casa, pero en realidad el concepto es el concepto del work from anywhere, es decir, trabajar desde donde sea. El futuro nos trae una multiplicidad de empresas para las cuales las personas trabajadoras van a estar colaborando y van a estar trabajando. Así que la complejidad va a aumentar en los próximos años, ¿no? La tecnología en este sentido juega a nuestro favor. Así que, como os decía, pues los 5 ejes, por resumir: el tecnológico, el rediseño de producto, el rediseño de procesos, el rediseño funcional y el rediseño organizativo. Para mí estos son los 5 ejes desde esa perspectiva sistémica, Juan Carlos, que tú apuntabas hace un momento, ¿no? Al final, todo cambio precisa transformación. Y la transformación, yo siempre digo, las 3 T's. Tecnología más talento igual transformación. Pasaríamos entonces, si les parece bien, a la tercera pregunta. Y queremos aquí saber su opinión. Para salir fortalecidos en este periodo evidentemente adverso, y sin importar el tipo de organización, ¿qué estrategias prácticas de cambio se pueden implementar, Jaume? La primera estaría vinculada a la participación de las personas, ¿no? Venimos de organizaciones normalmente muy jerárquicas, donde se escucha poco y se implica poco, ¿no? Se involucra poco a las personas y a sus distintos niveles para saber qué sucede, cómo sucede, pero especialmente qué se puede hacer, ¿no? Entonces, una estrategia realmente de cambio muy sencilla, pero poderosa, es activar mecanismos que pueden ser tecnológicos, mecanismos que pueden ser presenciales, mecanismos que pueden ser incluso personales, ¿no? De escucha, de preguntarles, de involucrar, no solo en la toma de decisiones, sino también en el análisis de situaciones, ¿no? Es una forma de subir a bordo a las personas, ¿no? Hasta ahora hemos manejado las organizaciones desde un punto de vista, en muchas ocasiones, de egos que están arriba, que creen que lo saben todo, ¿no? Y que deciden por los demás sin escuchar todas esas realidades, ¿no? Esto conecta con la palabra que has dicho antes, Juan Carlos, de la sistémica, ¿no? En un mundo donde la vida ya no es programable, sino que es un mundo que nos viene de frente, ¿no? Es el futuro emergente. Tenemos que escuchar a todas las partes, están cambiando muchísimas cosas, ¿no? La segunda estaría vinculada con el rol de los líderes, ¿no? Ese rol de los líderes que en muchas ocasiones se ha convertido en sabios, en los que lo saben todo, en los que deciden, ¿no? Ha llegado el momento de cambiar ese rol, ¿no? El rol del líder no es saberlo todo, el rol del líder es ser capaz de construir ese espacio de personas que son capaces de, a su vez, conectar
con el mercado, de conectar con los clientes, de conectar con el resto de las áreas de la organización para ser capaces de recoger esas necesidades y solventarlas, pero solventarlas entre todos, ¿no? Entonces, algo que para mí es relevante también en ese proceso de cambio es esa conexión. Cuando hablamos de sistémica, hablamos de que las organizaciones son un único ente, ¿no? Entonces, qué importante es hacer e incluir a todos, a las voces críticas, a las voces de apoyo, ¿no? Y para cerrar esta parte, sí me gustaría resaltar lo que acabo de decir, ¿no? Las voces críticas, ¿no? Que mal visto está en una organización las voces críticas, porque van en contra de lo establecido, de lo decidido, ¿no? Y en muchas ocasiones ni siquiera las escuchamos, ¿no? En un mundo cambiante es importante escuchar a todas las partes y después a quien le corresponda tomar las decisiones. Pero han de ser decisiones valientes y recogiendo la capacidad de información de toda la organización, ¿no? Para mí eso es uno de los elementos de cambio más importantes que podemos activar actualmente. Juan Carlos, ¿cuál es tu aportación en este sentido? Hoy se ha acelerado tanto el proceso, se ha generado tanta competitividad que ya no basta con hacer propuestas que a nuestro juicio parezcan simplemente mejores en apariencia, sino que deben de ser necesariamente disruptivas para poder competir y sobrevivir. Con respecto a quienes han salido fortalecidos de esta crisis, es decir, que no se han conformado con procesos de resiliencia, donde el elemento central está puesto en sobrevivir, sino que han ido más allá hacia la antifragilidad, es decir, al salir verdaderamente fortalecidos, son aquellos que internamente han hecho cambios muy importantes, empezando por el mindset, por la mentalidad, y aquí quiero hacer el énfasis en el mindset directivo. No es posible administrar, gestionar una empresa del siglo XXI post-pandemia, aunque estoy de acuerdo en que todavía no está superada esta crisis, ojalá que pronto sea así, pero muchas organizaciones ya deben estar poniendo sus ojos en lo que viene, no en lo que tenemos hoy. Y para poder competir, insisto en decir, la primera situación interna es cambiar la mentalidad directiva, la forma en la que entendemos la empresa, que necesariamente para poder responder de manera rápida, de manera ágil, tiene que cambiar a una visión mucho más autogestiva de la que nunca se había pensado. Es decir, hoy las pirámides invertidas, en donde en realidad los líderes son líderes de servicio, que lo que están haciendo es propiciar que el resto de la organización construya, cree, modifique, reaprenda, etcétera, es necesaria y obligatoria. Pero eso, insisto, va a depender de la capacidad de apertura y de flexibilidad que quienes conducen las organizaciones tengan. Una vez que eso se tiene hecho, vienen una serie de cambios importantísimos. Métodos y estrategias hay muchas en el mercado. Toda la filosofía que tiene que ver con Lean Startup, por ejemplo, pues es fundamental. Considero que, sin embargo, para poder incorporar eso, los ajustes internos a la manera de gobernar la empresa son los que van a marcar la diferencia, más que cualquier otra cosa. Escuchamos el cierre de esta mesa con Gina. Gracias, Daniel. Bueno, yo suscribo palabra por palabra todo lo que mis compañeros han aportado, ¿no? En esta última ronda, en esta última pregunta. Yo diría que, por esquematizarlo un poco, hay tres cosas que me importan mucho, hay tres cosas en las que me gusta que los directivos se centren, los y las directivas se centren, ¿no? Uno, por supuesto, es la transformación digital y no estoy hablando de tecnología, estoy hablando, como decía Juan Carlos, mindset, ¿no? Estoy hablando de si tenemos o no las competencias emocionales incluso para afrontar una forma de trabajar distinta, esa transformación digital impulsada desde los departamentos de recursos humanos y desde la dirección, por supuesto, ¿no? Así como IT. El segundo punto importante que quisiera destacar, subrayar, es ya no solamente esta participación interna desde dentro, sino la colaboración con los clientes.
cada vez más estamos personalizando, customizando nuestros productos y servicios. Si no lo hacemos nosotros como empresa, lo hará el de al lado. Por tanto, tenemos que acercarnos muchísimo al cliente, colaborar con el cliente. Al final es un proceso y eso es una de las filosofías de la agilidad, precisamente, ¿no? Como método de trabajo o como marco de trabajo. Por tanto, esta colaboración con los clientes para saber exactamente cómo quieren ser atendidos, cómo quieren que sea el producto, cómo lo usan, qué piensan, ¿no? Ahí trabajaríamos muchísimo en colaboración con ellos. Y el tercer punto es navegar en un entorno que es tan incierto, ¿no? Y a veces cuando se habla de incertidumbre, a veces me pongo un poco técnica porque no es lo mismo, hay 4 grados de incertidumbre, ¿no? No es lo mismo la incertidumbre de si el suceso X sucederá o no sucederá. No es lo mismo, es un cierto grado de incertidumbre que implica un decision making, un proceso de toma de decisiones, el que sea, en este caso, dependiendo de cuál sea X, ¿no? Otro grado de incertidumbre es, puede pasar A, puede pasar B. No sabemos qué pasará. Otro nivel ya más incertidumbre, y aquí todavía tenemos un cierto poder de decisión, ¿no? Sabemos cómo tomar decisiones, cómo tener recursos preparados por si pasa A o por si pasa B, dependiendo de cuál sea el desenlace. El tercer nivel de incertidumbre tiene que ver con el no sé qué pasará, pero sé qué pasará entre esta fecha y esta otra, o sé qué pasará en este país, o sé qué pasará acotado entre estos conceptos, ítems, etc. Y el cuarto nivel ya es absolutamente no sabemos, qué es lo que nos hemos encontrado con el coronavirus, ¿no? Entonces, esta incertidumbre del no es que pase a B o C, es que puede pasar cualquier cosa y no sé, en realidad es lo relevante, ¿no? O sea, lo relevante no es lo que sabemos, lo relevante, lo que tiene importancia es lo que no sabemos. Eso es lo que va a guiar al final nuestras decisiones y nuestras estrategias. Y cuando estamos en un grado de incertidumbre tan sumamente intenso como es absolutamente entrópico, ¿no? Y caótico, no sé qué pasará, es muy difícil decir, bueno, cuál es el proceso de decisión. Y ahí tu fuerza, como empresa, está en el equipo, en que un equipo esté cohesionado. Y para que un equipo, es ese equipo, perdonad que haga una metáfora, ¿no? Ese equipo capaz de surfear una ola, 2, 3, las que vengan, tsunamis, ¿sí? Haciendo un poco una metáfora marítima, pero ese equipo que está preparado, no el que tiene los mejores recursos en este momento, sino aquel equipo que es capaz de sobrevivir a cualquier ola que venga. Un equipo preparado para cualquier cuestión que no conocemos, que pueda llegar a suceder. Y eso implica mucho compromiso, mucha preparación, mucho autoliderazgo. La agilidad no es posible si no hay un liderazgo distribuido. Todos tenemos que ser muy dueños de nuestras responsabilidades, de nuestras funciones, de nuestras tareas, pero los líderes también tienen que soltar un poco amarres, tienen que dejar que las personas también se desarrollen porque son las que hacen la contribución más importante a la empresa, incluso aquellas que a veces no escuchamos tanto, ¿no? Y por eso tan importante es esto que decía Jaume, y te agradezco, de la participación y de poner medios para escuchar, ¿no? De cómo se escucha, qué canales tenemos. Yo por último solamente diría que el liderazgo tiene que ser distribuido y entusiasmante, porque vienen tiempos difíciles de recuperación. Sin duda, cada una de sus aportaciones ha sido enriquecedora para esta mesa, Desarrollo Organizacional Recargado. Agradecemos a nuestro público por acompañarnos en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2021, la nueva era de los resultados, y por supuesto a nuestros amigos en Europa, Gina Arán y Jaume Gert, y en México, Juan Carlos Gómez. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros.